relator especial. En el informe anterior, que era el que habíamos revisado en la última clase, ya vamos a revisar lo del Plan Integral de Atención de Salud Mental de la OMS. En el anterior, que es el de 2017, se exponen, como les decía yo, algunas evidencias acerca de esta medicalización o biomedicalización de los sistemas de salud alrededor de los países del mundo, una preeminencia, por supuesto, de las intervenciones médicas y farmacológicas y una asimetría que va en contra de los enfoques psicosociales. Por supuesto que el informe anterior resalta cómo realmente estas situaciones incrementan aquellos factores subyacentes, dice, a los problemas o a las dificultades en salud mental, haciendo ver la salud mental como un problema, cuando realmente el problema son todos estos factores antecedentes, y es hacia ahí donde idealmente deberían orientarse las intervenciones concentradas a partir de políticas públicas, ¿sí? Ya vamos a ver al final. Bueno, aquí estaban algunos obstáculos que habíamos repasado del sistema, cómo realmente se concibe un buen plan nacional de salud, hacia dónde, de salud mental particularmente, ¿verdad? Un plan de acción en salud mental, que es una de las demandas que las Naciones Unidas han hecho a los países, de cómo realmente para equilibrar o para posicionar la salud mental al mismo nivel de cómo está, entre comillas, posicionada la salud física, y poder lograr entonces la integralidad de la que hemos hablado. Entonces tienen que haber ciertas acciones de gran envergadura que deberían reposicionar o balancear. Hablábamos de los 4 criterios. Fíjense bien en estos 4 criterios porque los vamos a repasar cuando veamos el lineamiento de seguridad humana en la Política Nacional de Derechos Humanos, porque se vuelve a fundamentar en esto. Es decir, la Política Nacional de Derechos Humanos es la que concibe el derecho a la salud en función de estos 4 elementos esenciales que la Observación General 14 y que algunas sentencias de la Corte Interamericana habían ya ponderado. Bueno, no quisiera detenerme tanto en esto porque lo vimos en la clase anterior. Ok. Entonces el relator especial del derecho a la salud de Naciones Unidas retoma como figura y como delegación también, por supuesto, ¿no? del secretario general, el informe actualizado al 2020. Fíjense que me llamaban la atención dos frases claves con las que él apertura el informe. La primera de ellas, que luego ustedes la van a encontrar en algunos documentos de la OMS, documentos técnicos, es: no hay salud sin salud mental. Es decir, el trasfondo de lo que nos dice el relator es que hemos tenido una idea de tener salud cuando realmente hemos dejado de lado uno de los elementos esenciales del derecho a la salud. Es decir, no hemos tenido salud a lo largo y ancho del mundo, porque las prácticas se han centrado solamente en una arista de este derecho que es muy abarcativo, que es muy asistencial. Y lo segundo, él hace un énfasis en que todas las reformas de los sistemas de salud, todas las reformas a las prácticas en el tema de salud mental, deberían siempre orientarse hacia una práctica de la salud y particularmente de los servicios de salud mental orientada al goce, al cumplimiento de los derechos, por supuesto centrada en el derecho a la salud, ¿no? Fíjense que acá ya el relator especial utiliza el término derecho a la salud mental, ya lo desagrega, porque finalmente el no desagregarlo también lo deja como una cuestión muy soslayada y por ende que no es asequible ni siquiera en el lenguaje. Entonces, quisiera que repasáramos algunas de las anotaciones que hace, y dice que a pesar de todas las tendencias, es decir, si ustedes se fijan, venimos revisando los estándares de 1991, del año 2000, del año 2011, del año 2017, etcétera, y pese a que el tema de la salud mental ha estado en boga, si lo queremos decir, y en boca de todo el mundo a nivel de sistema, han habido muy pocas consideraciones y muy pocos avances para poder romper el desequilibrio que ha existido de la salud física frente a la salud mental. Entonces, sigue habiendo un estatus privilegiado, ¿sí?, en cuanto a la salud física. ¿Y qué queremos decir con un estatus
privilegiado de la salud física por encima de la salud mental. Primero que los servicios en la red de servicios de salud están pensados en salud física, desde la atención primaria hasta la atención especializada. Segundo, que a nivel de financiamiento se tiene la idea de presupuestos centrados en salud física. Fíjense que en este último reporte del secretario general habla de una experiencia pionera a nivel del mundo. Nueva Zelanda, estamos hablando de Nueva Zelanda, nada más y nada menos, impulsó en el marco de su gestión estatal un cambio en el presupuesto destinado de salud. No se llama presupuesto nacional de salud, se llama presupuesto nacional de bienestar, entendido la salud como esto, ¿no? Como un estado integral de bienestar. Entonces, este es pues habla el secretario general realmente de lo que implica un presupuesto pensado desde una lógica, de un enfoque de derechos. Entonces, nos dice que no ha existido entonces este impulso, que ha sido mucho discurso a nivel de sistema universal, de sistema interamericano, de redes, de secretarías y mecanismos de provisión de salud, pero que realmente sigue habiendo esa asimetría en cuanto a la priorización de los servicios, en cuanto a la financiación de los servicios, pero también ha existido una asimetría en dos términos más que son importantes. Uno de ellos es la rectoría, es decir, la conducción de los sistemas nacionales de salud y particularmente el de Honduras están pensados en la salud médica. Tienen una vocación biomédica que nuevamente nos hace pensar en provisión de medicamentos, en intervenciones estrictamente individuales, dejando de lado las intervenciones grupales y comunitarias que son las que además de lograr intervenciones o permitir intervenciones secundarias y terciarias, también nos permite tener intervenciones de promoción y prevención. Y el segundo es el aseguramiento. El aseguramiento significa no solamente accesibilidad, sino que también las personas podamos tener nosotros acceso a otros servicios, incluyendo los privados, ¿sí? Entonces aquí, fíjense que yo he tenido algunos pacientes que son parte de algunas, bueno, en sus trabajos, ¿no? Tienen seguros y me dicen que si el seguro les aprueba, que si yo puedo esperar a que el seguro me pague. Yo les digo que sí, pero resulta que al menos creo que 2 personas son las únicas que en efecto su seguro les cubre los servicios de salud mental, de psicoterapia particularmente. El resto finalmente me dicen mis pacientes, no, fíjese que el seguro no considera los servicios de salud mental. Entonces en el aseguramiento, que es donde implica una participación activa de quien quiera y pueda, ¿no? Pagarse un servicio extra, adicional, privado, tampoco cubren con la misma elocuencia, con la misma disponibilidad, el acceso a la cobertura de servicios de salud mental. Entonces, ahí hay más elementos de asimetría que van más allá del financiamiento y de los servicios o del enfoque, ¿no? Entonces, hay una reflexión interesante porque esta priorización del modelo biomédico genera discriminación, coerción, exclusión, injusticia, ¿sí? Y finalmente, pone en precaria, ¿no?, la condición de sujetos de derechos de las personas que acceden a los servicios de salud mental. De ahí entonces que la institucionalización no es una casualidad. Y fíjense que una de las reflexiones importantes que hace el relator especial es el tema de los derechos humanos se enfoca hacia 3 cosas: la paz, la seguridad y el desarrollo. Pero me gusta mucho cómo lo reflexiona porque dice la salud mental y el bienestar desde la primera infancia es lo que va a permitir a los países tener paz, seguridad y desarrollo. Es decir, procurar la salud mental desde los estadios tempranos de vida es lo que permite poder tener conductas no violentas, cultura de paz, interacciones no basadas en el poder, o por lo menos no basadas en el poder coercitivo. Seguridad. Y aquí el tema de seguridad no es seguridad policial, ¿verdad? El tema de seguridad tiene que ver con justo derecho a la salud, acceso a justicia, reparaciones, etc. Es decir, la salud mental tiene que ver en tanto derecho humano, en tanto derecho con el resto de derechos. Y el desarrollo, por supuesto, porque solamente
cuando tenemos niveles de bienestar alrededor o en torno a la salud mental, podemos potenciar, podemos alcanzar estadios más altos, más finos de desarrollo de capacidades. Entonces, luego de 70 años, nos dice el relator, habiendo impulsado a la Convención, los dos pactos internacionales que conforman la Carta Universal de Derechos Humanos, seguimos exactamente igual, alegando paz, seguridad y desarrollo, pero dejando de lado uno de los pilares esenciales para alcanzar estos tres elementos a los que se debería orientar la gestión de los estados. Entonces, el modelo biomédico sigue siendo un modelo que domina los sistemas de salud mental en el mundo. Es un modelo reduccionista porque limita la comprensión de las personas a una serie, y así lo dice, dice una lista de cotejo, dice, o sea, lo limita al cumplimiento o incumplimiento de ciertos criterios diagnósticos que alejan de la realidad psicosocial de las personas. Entonces reduce toda la casuística, y la casuística no resuelve. Por supuesto, hace de la medicación una práctica sistemática y sistémica también, es decir, repetitiva, pero muy bien organizada, y califica como trastornos, fíjense bien, cualquier conducta que de acuerdo a una convención, me refiero a convención aquí, al modo de ser común o al modo de pensar común de un grupo, sale, ¿sí?, de los parámetros acordados por un entorno social. Y entonces es potencialmente un trastorno todo aquello que surge de la desigualdad, todo aquello que surge de la discriminación y todo aquello que surge de la violencia. Es decir, los trastornos mentales y del comportamiento surgen de estos contextos desiguales, discriminantes y violentos, pero los penalizamos como que fueran el problema. No los estamos viendo como el resultado de los verdaderos problemas. Miren qué interesante, porque el relator, a través de este último informe, entonces retorna la visión de la salud mental a los enfoques que van más allá de la persona individual. Y entonces nos dice que justo hacia dónde deben orientarse, y ustedes que van a hacer un análisis de la política, hacia dónde deben orientarse idealmente las intervenciones contenidas en una política de salud, hacia los grupos de población, las comunidades, hacia las interacciones, hacia los determinantes de la salud mental, que ya hemos dicho tienen que ver con pobreza, acceso a recursos, protección contra la violencia, educación, por supuesto, ¿no? Acceso a medios de producción, etcétera. Y que no deberíamos entonces centrarnos en un modelo tan macro como el modelo de intervención nacional en individuos exclusivamente. Por supuesto que debemos incluir las atenciones individuales, porque hemos mencionado que siempre van a haber casos que requieren la individuación en la atención, pero que debemos siempre apuntar a la intervención colectiva. ¿Sí? Muy bien. El relator nos dice que hay 4 elementos que debemos considerar para hablar de planes de acción, para hablar de políticas, ojo, para hablar de políticas de salud mental. El primero, no puede haber una política de salud mental si no cuenta con la participación de personas con discapacidad psicosocial, intelectual, ¿sí?, o cognitiva. ¿En qué deben participar? En planificar las intervenciones y las políticas públicas, en supervisar la efectividad y en evaluar el impacto que esas políticas, esas intervenciones y esos programas tienen sobre esta misma población. ¿En qué ámbitos? Es decir, ¿qué ámbitos son los que se planifican, se supervisan y se evalúan? Primero, los servicios per se, las consejerías de familia, la psicoterapia de grupo, los servicios de atención ambulatoria para pacientes que ya están en el sistema de salud mental, los sistemas mismos, es decir, las estructuras que incluyen instituciones, procedimientos, mecanismos, recursos, normativas, deben ser revisados también. Y sobre todo la investigación. Y miren que aquí hay un elemento interesante. La investigación es lo que más desconectado está de las personas con discapacidad psicosocial. Porque ¿cuál es el rol? Y aquí sí me gustaría escuchar algunas participaciones. ¿Cuál creen ustedes que ha sido el rol de las personas que viven, que enfrentan cotidianamente algún trastorno mental y del comportamiento? ¿Cuál es el rol de ellos en la investigación? En la investigación científica, académica, en la búsqueda de evidencia. ¿Cuál ha sido?
¿Qué creen ustedes? Les escucho. Bueno, creo Pues que me imagino que no los han tomado en cuenta para definir variables y todo eso, sino como verlos como sujeto de estudio, nada más. Como... totalmente, como meros, ni siquiera participantes, Ujú. porque la participación implica un nivel de resonancia en las opiniones. Son como conejillos de indias, pues. A eso nos referimos. Hay una apetencia por hacer de la persona que enfrenta una condición mental particular meramente eso, un objeto de estudio, como nos decía Mauricio. Entonces, la investigación ha sido de lo que más ha estado apoderada, porque no es empoderada, apoderada la psiquiatría, que no es que sea mala la psiquiatría, pero no es el único modelo, no es no es la única disciplina que aporta elementos, y de hecho ha sido muy criticada por eso, y la farmacéutica. La investigación está tan controlada por estas dos disciplinas que eso ha permitido, y eso lo dice nuevamente el relator, el sesgo no en las investigaciones, sino en la publicación. Es decir, las publicaciones que han sido dirigidas por entidades psiquiátricas, por expertos en psiquiatría y en farmacéutica y casas farmacéuticas, que son las que financian las investigaciones, arrojan resultados que no siempre son positivos, pero no siempre son publicados. Generalmente nosotros tenemos acceso a publicaciones farmacéuticas que avalan el uso de fármacos. No tenemos acceso a esos contrapesos que las mismas investigaciones han arrojado acerca del impacto negativo de la medicación. Miren qué interesante. Vivian. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, esto también tiene relación, ¿verdad? Precisamente eso iba a comentar con lo que usted mencionaba en la clase anterior, ¿verdad? Que de repente les cambian medicamentos así de la nada, nunca tienen un medicamento así bien definido, como que este vas a estar tomando, sino que de repente lo cambian. Entonces, esto también demuestra que los pacientes psiquiátricos son como decía el compañero Mauricio, ¿verdad? Sujetos de estudio, pero sin el pleno consentimiento y voluntad del propio paciente. Entonces, esto Ok. aparte Mire qué de que interesante. no, exacto, aparte de que no es ético, también si hablamos en materia de derechos humanos, o sea, se violenta también ese derecho, ¿verdad? A decidir por sí mismo si quiero pertenecer o no a un estudio. De Igualmente, acuerdo. tal vez si no tiene la voluntad, ¿verdad? O las capacidades cognitivas como para decidir, pero están los representantes legales también, pues que pueden Totalmente. decidir perfectamente sobre la persona que está a su cuidado. Y mire qué interesante porque entonces es un sistema, es decir, los sistemas que dominan el enfoque de salud mental a nivel del mundo son coercitivos y fomentan la sujeción del paciente, del usuario. Es decir, no consideran ese nivel de voluntariedad que los pacientes pueden y deben llegar a tener, salvo casos excepcionales, donde entonces los tutores legales deben asumir esto siempre en función de lo que es mejor para el paciente. ¿Sí? En el chat, sujetos de estudio nos dice Mauricio, sí, totalmente. Aprovecho, ahorita acabo de ver que ingresó Ernesto, creo, ¿no? Para decirle que acabo de dejar en el chat el libro sobre la invención de los trastornos mentales. Entiendo que se los van a compartir por chat ahora, para que esté sabido. Copiado, gracias. Súper. Entonces, los servicios están pensados en un enfoque biomédico. Los sistemas, ya vamos a ver cómo la política nuestra también tiene una vocación y una visión muy biomédica. Y la investigación es como el terreno, es como el feudo, ¿no? De estas disciplinas que se han apoderado del enfoque de salud mental a nivel del mundo. ¿Por qué es importante la participación de los usuarios de los servicios de salud mental en la planificación, supervisión y evaluación de servicios, sistemas y de investigaciones? Porque toda esa participación en esos tres ámbitos debe siempre buscar la calidad del servicio, y la calidad
tiene que ver con el impacto positivo que tiene sobre los usuarios. La accesibilidad, que ya dijimos, tiene que ver no tanto con la accesibilidad física, la accesibilidad lingüística, tiene que ver con la flexibilidad que el usuario, que el servicio tiene en función de los usuarios. Y la disponibilidad que tiene que ver justo con la cobertura, porque puede ser que haya, por supuesto con Honduras no hay, pero pudiera ser que hubiera terapeutas o servicios de psicoterapia o servicios de atención psicológica públicos que tienen servicio de interpretación para sordos, pero están en Tegucigalpa y en San Pedro Sula. ¿Y qué hace entonces una persona de Olancho? Que tiene que venir una vez a la semana desde Olancho a Tegucigalpa para su sesión de psicoterapia. ¿Hay accesibilidad en el servicio? Sí, por supuesto. Tiene interpretación a lengua de señas. ¿Es disponible? No, no está disponible. Solo está disponible en cierta ciudad y eso hace necesario entonces el desplazamiento del usuario y eso complejiza más el acceso a la accesibilidad física y la disponibilidad. Y finalmente, esta asimetría de poder de la que nos habla el relator especial dice que el poder no solo se da en función de las disciplinas que controlan los sistemas de salud mental, que ya dijimos que son la psiquiatría y la farmacéutica. Tiene que ver también con el poder que se ejerce o la verticalidad que existe entre los niveles de gestión. ¿Cuál creen ustedes que es el nivel de gestión que más poder tiene a nivel del sistema de salud mental en Honduras? El nivel central. Ese es el nivel que está más empoderado. Es el nivel que tiene realmente, se ha apoderado de lo poco que hay en materia de salud mental. Pero ustedes se van a los espacios más periféricos, rurales, no metropolitanos, y es evidente que ahí no llega el influjo de este poder, como les decía, de estas disciplinas que se concentran en el nivel central. Porque además es donde se toman decisiones. Además es donde se diseñan presupuestos. No es casualidad que la concentración de poder siempre sea a nivel central, porque es ahí donde se toman decisiones de gran envergadura. Por eso la rectoría de los sistemas de salud es tan esencial. Y por eso ha sido un craso error, opinión personal, ¿verdad? Me hago responsable de lo que voy a decir. Por eso ha sido un craso error concentrar la rectoría en personal estrictamente médico. Y cuando no lo hacen con una pedagoga, ¿verdad? O sea, aquí vamos a los extremos, esto es polar. Es decir, ¿quiénes son? Ya el Código de Salud nos dice quiénes son las personas, los profesionales del ámbito de la salud. Es decir, esta rectoría del sistema de salud debería descansar sí sobre una persona, porque alguien tiene que hacerse responsable para que después sea culpable si hay algo que señalar, pero también a nivel de órganos de consulta, esta multiplicidad esta multidisciplinariedad e intersectorialidad, como dice también el informe del relator, permitiría tomar mejores decisiones. Es decir, un consejo consultivo en materia de salud debería tener la participación de todas estas entidades, psiquiatría, neurología, psicología, por supuesto farmacéutica, trabajo social, ¿sí? Para tener una visión más integral, para poder rescatar, aún en la rectoría y en el financiamiento, este enfoque biopsicosocial que complementa al enfoque biomédico. También hay una asimetría de poder entre las realidades y los recursos, perdón. Es decir, como la gestión y las decisiones se toman en el nivel central, los recursos, ¿sí? Los recursos del nivel central son diferentes. Las realidades del nivel central son diferentes. Una persona que vive en Tegucigalpa y que trabaja en la secretaría, usted le dice cuáles son los servicios de salud mental y le dice, bueno, usted tiene el Mario Mendoza, usted tiene el Alonso Suazo, tiene el Seguro Social, que tienen consulta de psicología y tiene el Santa Rosita. Pero usted le pregunta a una persona que vive en Tocoa y le dice cuál es la red de servicios de salud mental acá y le va a decir, no, fíjese que aquí no tenemos eso. Aquí lo que puede hacer usted es irse donde el padre se confiesa, le da una consejería al padre, que no está mal, ¿verdad? A nivel de consejería. O fíjese que aquella ONG tiene un psicólogo, pero solo es para niños. De repente, si usted va ahí, puede ser que lo atienda. O fíjese que aquí hay un psicólogo que se graduó allá en San Pedro y puso su clínica. Él cobra barato, pero tiene que pagar.
sea, hay una asimetría entre realidades y recursos de ciertas áreas del país, generalmente las metropolitanas, donde se concentra el poder político, versus aquellas áreas que son de tierra adentro, como decimos. Esa asimetría hace entonces que existe una disparidad en los servicios de salud mental, y no solo en los servicios de salud mental, finalmente en el estado de salud mental de las personas, ¿sí? Cada una de las áreas también presenta sus propios bemoles, sus propios determinantes básicos de salud mental, que en las áreas rurales son algunos diferentes de los de las zonas urbanas o metropolitanas. Y finalmente hay una asimetría de perspectivas. Es decir, nosotros, y creo que aquí no me deja mentir ninguno de los que estamos acá, y si es así, entonces corríjanos por favor, pero nosotros nos formamos con una psicología gringa. O sea, la perspectiva que nosotros tenemos es una formación de una psicología gringa. O sea, la perspectiva de países como países europeos, países del norte, los sures muy poco, no es que nos enseñan poco, accedemos muy poco a los aprendizajes de los países del sur, de los sures. En general nosotros accedemos a una formación basada en una psicología primermundista y proveniente de países de los hemisferios nortes de cada continente. Vivian tiene levantada la mano. Sí, es bien interesante este comentario que usted hace porque esto de que estamos formados como una psicología más que occidental, ¿verdad? ¿De Y acuerdo? esto se refleja, esto se puede ver en las pruebas psicométricas. O sea, a veces yo cuando he aplicado estas pruebas, bueno, tengo que hacer ¿verdad? Unas maniobras ahí porque a veces no es igual el Claro. nivel educativo, nada que ver, y eso ahí se refleja prácticamente ese comentario tan acertado que usted acaba de mencionar. Yo solo lo repito, lo dice el relator especial del derecho a la salud, pero quiero decir que yo lo creo firmemente, porque lo vemos, nuestras bibliografías, nosotros no generamos evidencia. Nosotros no tenemos, vaya, ni siquiera en el enfoque biomédico, que es el que domina, no tenemos evidencia propia. No hay ensayos farmacéuticos, vaya, no digo que debamos hacerlos, pero en lo que ya existe, no tenemos evidencia propia. Generalmente nos supeditamos a lo que hay disponible o a lo que nos impone. Recuerde que también que hay una colonización del conocimiento. Es decir, nosotros hasta en el tema de acceso al conocimiento y de acceso a la evidencia, tenemos un chip que no es el hondureño. Consumimos el conocimiento generado en otros espacios. Y eso también es grave porque nuestra realidad es otra. La asimetría de contextos, la asimetría de perspectivas de otros países también pesa en el modelo de salud mental que implementamos. Es que no sé ni siquiera si es un modelo ya, no sé cómo llamarlo. Pero lo que hacemos en Honduras en materia de salud mental está desfasadillo, ¿no? Desfasadillo del contexto. Hay un divorcio entre el sistema de salud, el servicio de salud mental y las realidades y el contexto real que impacta la vida psíquica del hondureño. ¿Qué más nos dice el informe? Que hay determinantes de salud mental que deben ser medidos. Nos dice que cuando tenemos un modelo biomédico, que es el que manda, que nos dice las personas son síntomas y esos síntomas se curan con medicamentos. Si a eso le agregamos que el poder se concentra en el nivel central, que el poder se concentra en dos disciplinas científicas, que el poder se concentra en visiones o perspectivas que son extranjeras y no contextualizadas, y que tenemos un sistema que finalmente ve las realidades metropolitanas en lugar de incluir, porque no es que debe dejar de ver las metropolitanas, pero en lugar de incluir en esa visión las realidades rurales. Entonces, tenemos prácticas coercitivas, el ingreso, el internamiento, la medicación,
las intervenciones quirúrgicas. Tenemos un conjunto, una oferta de prácticas coercitivas, ¿sí? Que lo único que hacen, y fíjense bien qué interesante, dice que crea como cárceles, ¿sí? Dice que somos rehenes, pero no solo las personas usuarias de los servicios, sino dice las personas también que trabajamos en el sistema de salud mental. Es decir, nosotros, si ustedes hacen un recuento de los pacientes que reciben, de los que recibimos, lo vemos como, nosotros tenemos un chip biomédico. Desde el momento en que tenemos ahí guardadito el DSM, guardadito no, porque lo estamos leyendo a cada rato, ¿verdad? Ya tenemos un chip biomédico. El DSM y el CIE-10 tienen esa particularidad. Predomina el enfoque biomédico. No hay que ser muy duchos para darnos cuenta. Basta con leer las introducciones para darnos cuenta de cómo prima todo esto. Nos dice Mauricio, y si a eso también le agregamos que en nuestra sociedad predomina el pensamiento místico-mágico, interesantísimo, que considera que los problemas mentales son cosa del diablo y se curan con oración más que yendo, más fe o yendo a la iglesia. Sí, terrible, porque eso hace más vulnerables a métodos no científicos, no basados en evidencia, etcétera, ¿no? Entonces surgen de ahí este círculo al final, ¿verdad? Este círculo vicioso, este sistema coercitivo que nos tiene rehenes. Entonces, cuáles son como algunas inquietudes que presenta el relator especial cuando nos hace reflexionar sobre la salud mental en el mundo? Primero, dice que debemos hacer un cambio o dar un salto que nos lleve de la práctica basada en pruebas, es decir, nosotros en Honduras y en Latinoamérica y en el mundo hacemos práctica basada en pruebas. Nosotros nos acatamos a lo que otros probaron, práctica basada en pruebas. Pero dice que debemos dar el salto hacia pruebas basadas en práctica. Es decir, recoger nuestras propias experiencias, ¿sí? Sistematizarlas, contrastarlas y crear eso que hemos dicho, nuestra propia evidencia, para ver realmente cuál es la especificidad que el entorno tiene y que el entorno demanda de las intervenciones, más allá del enfoque biomédico. Otra cosa que nos dice es que nos hemos encargado de estudiar los indicadores de pobreza y las afecciones comunes de salud mental, ¿sí? Es decir, los hemos estudiado por separados, no hemos hecho un clic que nos haga entender que la salud mental se pone en precario en condiciones de pobreza y exclusión. Y termina diciéndonos que lo que hemos hecho es estudiar diagnósticos preexistentes frente a la pobreza, pero no nos hemos dado la tarea de ver cómo la pobreza es una plataforma que va deteriorando al ser humano, el funcionamiento del ser humano, hasta convertirlo en una persona que tiene un diagnóstico. Es decir, vemos o hemos estudiado, es lo que nos dice el relator, hemos estudiado la pobreza en interacción con la salud mental, pero no hemos estudiado la salud mental como el resultado de condiciones de pobreza. Es decir, la pobreza va a generar afectaciones graves en el estado de salud mental de una persona, pero no lo hemos visto así. Entonces nos dice que el malestar psíquico, lo hemos visto como una barrera al desarrollo. Lo hemos visto como un problema que se atiende caso a caso. Entonces, no hemos hecho otra cosa que psicologizar o psiquiatrizar la pobreza, ¿sí? Pero no hemos entendido que el problema es la pobreza. Lo que decíamos antes, ¿no? O sea, vemos la pobreza en interacción, pero no vemos la pobreza como causa, como el estado o la circunstancia de privación que afecta, que altera la vivencia integral, la vida integral de las personas. Y entonces nos dice también el relator que debemos pensar no solo en sistemas basados en derechos humanos. Fíjense que en la política nacional de salud, en la política nacional, en el plan de acción, en el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, uno de los indicadores es que se incorpore el enfoque de derechos humanos, uno en las políticas públicas, en los servicios y programas, y el otro en el presupuesto.
el presupuesto de salud. Eso es justamente, miren que lo dice el relator en 2020, pero la política nuestra de derechos humanos, que creo que fue un buen esfuerzo, data del 2013-2014. Porque el Julián Pacheco no la quería aprobar en Consejo de Ministros. Chava tenía que ver. Entonces nos dice que la mejor manera de hacer realidad o de construir un sistema de salud mental basado en derechos es mediante la convergencia justo de los derechos humanos como garantías, como estado ideal, mínimo, tal vez, porque los derechos humanos son mínimos requeridos, pero estamos tan mal que hoy por hoy es un ideal. Y los factores determinantes de la salud, que ya hemos dicho, el contraste entre derechos humanos, pobreza, exclusión, para ver realmente cuál es la brecha que hay que cubrir a través de la intervención estatal. Para que se consideren esenciales la investigación y la acción sobre esos determinantes. Nuevamente, no debemos intervenir solamente el tema de salud mental, sino aquello que ha llevado a la salud mental de la población a donde está ahora, ¿sí? Nuevamente, miren qué interesante las 4 palabras que coloca el relator especial. Pobreza, desigualdad, discriminación y violencia. Son los determinantes estructurales, políticos y sociales que más tienen que ver con las condiciones de salud, particularmente de los pueblos de nuestra región, pues no es algo exclusivo de Honduras. Y entonces también nos invita a dar algunos otros saltos importantes, ¿sí? Nos dice que ese poder médico que ha catalogado la conducta no adaptada como maldad, como locura, lo que hace es controlar socialmente. Todo lo que sale de la norma se controla con encierro o medicación. Ese es el poder médico. Y entonces habla de que este modelo biomédico castigador y controlador utiliza el castigo excesivo. ¿Qué es lo terrible? Que esa medicalización excesiva, que esa institucionalización excesiva es una violación sistémica a los derechos humanos. ¿Mm? Que además se generaliza, ¿sí? Que además es intergeneracional. Y miren qué interesante, cuando leía esto yo pensaba, pues sí, qué razón tiene, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ¿cuáles son las dificultades en la adolescencia? En temas de salud mental, ¿qué podemos enfrentar o qué pueden enfrentar los niños y las niñas y los adolescentes? Bueno, en nuestro contexto, ¿qué enfrentan? Hola. Hola, Gerson. Hola, Ernesto. Sí, bueno, la identificación de género puede ser una. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Disonancia cognitiva puede ser otra. Realmente que claro. bastante. Pero además recuerden algo interesante. Ahora que escucho, bueno, no sé si va a decir más Ernesto, perdón. Y luego no, cierro listo, yo. gracias. Súper. Pero por ejemplo, es el tema de la afición por los pares y la confrontación con los adultos. Por eso los modelos de justicia restaurativa, cuando ya los adolescentes están o los modelos, por ejemplo, de cuidado alternativo, tienen que orientarse más al grupo de pares, porque esa es la influencia a la que está abierto el adolescente. Por ende entonces, la conducta transgresora, la conducta oposicionista es parte de, pero ¿cómo pensamos en el control de la conducta relacionada con identidad sexual, con orientación sexual e identidad de género, con transgresión de las reglas, que es algo muy usual en el adolescente? No digo que la disocialidad es normal, pero digo que la transgresión de reglas en la búsqueda de identidad es algo que debemos esperar. ¿Cómo controlamos? Desde un enfoque biomédico, encierro y medicación. Fíjense que hace un tiempo, yo por no aprender a tener cerrada la boca me ganó un par de anticuerpos en algunos lugares. Pero en una ocasión estábamos en una reunión y alguien decía, alguien que trabaja en un lugar famoso de Honduras, no entrar en detalle, pero decía que él en asocio con una organización, eran 2 organizaciones, habían contratado un super psiquiatra que había logrado controlar los centros de privación de libertad para adolescentes en conflicto con la ley, que nunca había existido durante ese año que estuvo el proyecto, ningún problema, ni asesinatos, ni nada.
¿Qué pasó? ¿Qué fue lo bueno que hicieron? Porque realmente si sucedió eso, hay que buscar replicar esas experiencias. ¿Qué creen que era? Medicación. Andaban aletargados los hipotes. Y eso o sea, sí evita los conatos que se dan, pues, porque se siguen dando todavía, menos frecuencia, pero se dan. Pero lo que hacía era que, perdónenme la expresión, pero atontaba a los hipotes en lugar de generar nuevas competencias o competencias más adaptativas para las interacciones, para la tolerancia, para el manejo de la disonancia, que es uno de los temas que Ernesto traía a colación ahora. Entonces, los enfoques biomédicos, este enfoque sumamente castigador, lo que hace es sistematizar y generalizar violaciones de derechos humanos. Es decir, adultos, por el tema intergeneracional, porque además el sistema hemos dicho, ¿verdad?, que es adultocéntrico. Adultos tomando decisiones para controlar, para tener control social sobre los adolescentes. Y viceversa, en el otro escenario, ¿cuáles son las dificultades que enfrentamos o que podemos enfrentar siendo adultos mayores? ¿Con qué nos confronta la senectud? Hablando en temas de salud mental, ¿con qué? ¿Con qué, chicos? A ver, por aquí en el chat. La productividad, muy bien, una baja en la productividad, es decir, la vida laboral remunerada, productiva, entonces tiene un cese. Vamos a ver, una adecuada instrucción, ok. Sin servicios de seguridad social, muy bien, ahí me están hablando en general, pero en salud mental, mentalmente, ¿qué es lo que enfrentan los adultos mayores? Un cese en la productividad, nos dice Mauricio, vale. Demencias, perfecto. Demencia, cuadros demenciales, porque además por deterioro cognitivo normal, ¿verdad? Y el deterioro desesperanza, muy bien, ahí ya nos estamos yendo al enfoque sí, porque nos Erikson. enfrentamos como a una realidad totalmente diferente, ¿verdad? Como cuando estamos en la adolescencia. Entonces ya los cambios los vamos viendo como más personales, más directos. Entonces hay desesperanza porque tal vez no hemos alcanzado las cosas, ¿verdad?, que teníamos determinadas a hacer. Entonces eso nos va a traer como esa problemática. ¿De acuerdo? El síndrome del nido vacío, muy bien, perfecto. Y entonces, ¿cuál es la norma? No todos, exclusión en la toma de decisiones, a veces incluso de su propia vida. Muy bien, Mauricio. Entonces, ¿qué pasa? Hay encierros. A los adolescentes, ¿qué es lo que le recetan? Te voy a mandar a un internado, te voy a meter al batallón. Este es hipótesis, quiere ser maricón, hay que meterlo al batallón para que sea hombre. Así, en los pueblos así se habla. El señor ya no quiere, métalo a un asilo. Ahí lo van a limpiar, ahí le van a estar pendiente de él para que no se le caigan las gradas porque se le olvidó por dónde era el camino de salir de la casa. Ahí le van a estar pendientes de darles las medicinas. El encierro ha sido, desde este enfoque biomédico, el control social de lo que sale del control de la generación productiva que somos nosotros. Ustedes y yo y los que estamos aquí en general, pues. Entonces, el encierro, la medicación, que es el chip que tenemos, es un método de control social abusivo, pero sistemático. Pensamos en el encierro para todo. Encerramos enfermos mentales, encerramos migrantes, queremos encerrar los niños en condición de calle. Si es que no sabemos dónde están, si no vamos y los sacamos y los metemos en una bodega. Encerramos los niños sin cuidado parental. Encerramos las personas que han delinquido en cualquiera de sus manifestaciones. Encerramos todo lo que podemos encerrar, por Dios, y medicalizamos todo lo que queremos medicalizar. El sistema tiene a la orden del día esas dos salidas, que son control social, que son castigadoras, que son abusivas, que son sistemáticas, pero que son inefectivas, que son alienantes. Entonces, miren qué interesante. En esta lógica de veneración del encierro y la medicación, nos dicen, a mí me encanta esta reflexión que hace el relator especial y dice, hemos pasado de las cadenas y los candados físicos a las restricciones químicas y la vigilancia activa de personas con trastornos emocionales. Como ya no los podemos encerrar, los atontamos con medicamentos. Esta vocación de la polifarmacia, ¿verdad?
Es que también, dice, sentido del logro, dice Ernesto, también se estructuró como negocio, totalmente. La medicalización es un negocio. Y es un negocio transnacional, porque son las farmacéuticas las que se llevan una buena tajada de todo eso. ¿Sí? Entonces pasamos de la restricción física a una restricción soslayada. Como ya no podemos encerrar, o ya está mal visto encerrar, entonces dejamos que la gente, digo yo, nos incluimos todos, ¿verdad? Pero valoramos ahora la medicación como una forma de encierro dentro del mismo cuerpo, ¿no? Control social, totalmente. Y fíjese que me gustó algo que leí aquí, porque hace tiempo yo aprendí un poco sobre el enfoque de acción sin daño. Creo que lo habíamos mencionado en la clase anterior, pero el relator nos lo recuerda y nos dice, lo primero es no hacer daño. Ese es el principio rector y esencial, y ese es el primer chip que se nos debe activar cuando tenemos un caso de una persona que es usuario de los servicios de salud mental. Ya viene con un daño, que es el sufrimiento, la sensación de malestar, la sensación de desorganización, el pobre control sobre los afectos. Ya eso hay un daño ahí. Como para que el sistema al que accede para reducir su daño, le genere un daño adicional que puede ser irreversible, innecesario y de gran magnitud. Entonces, no sé si a lo largo de la maestría ustedes van a conocer el enfoque de acción sin daño, pero fíjense que de cara a sus estudios de tesis, sería interesante hacer una valoración de los servicios existentes en materia de salud mental en Honduras, contrastado con el enfoque, que ya no es un principio, es un enfoque, el enfoque de acción sin daño, para poder tener alguna evidencia que nos diga, no, el enfoque de atención en salud mental en Honduras daña, en mayor o menor medida, pero daña, se aleja de la vocación ética de la acción sin daño. Miren cómo van surgiendo algunas ideas. Y entonces, ¿por qué es violatoria de derechos humanos la medicación y el encierro sistémico? Porque no solo es encerrar, es que al estar encerrado, yo no puedo ejercer las libertades y los derechos que podría ejercer estando con un esquema de intervención y de atención que me permite estar en mi familia y en mi comunidad. Entonces, no puedo salir a votar, a propósito de que el otro domingo son elecciones, ¿verdad? De que este domingo, perdón. No puedo salir a trabajar. No puedo tutelar a mis hijos. No puedo decidir ni siquiera sobre mi cuerpo. No puedo participar en los espacios comunitarios. Finalmente, el encierro y la medicalización, que son las dos cartas de presentación de los sistemas de salud en el mundo, no solo en Honduras, afectan, hacen una onda expansiva que violenta los derechos, el resto de derechos de las personas que acceden al sistema de salud. Y entonces, ¿hacia dónde nos propone el relator especial reorientar? Y ojo con esto, porque su trabajo de clase es hacer una valoración de la Política Nacional de Salud Mental y proponer cuáles serían las reformas, los ajustes, los redireccionamientos que ustedes harían sobre esa política, que ya cesa. ¿Sí? Miren, escuchen el día en que se los digo, apúntenlo por favor. Con la Política Nacional de Salud Mental va a pasar exactamente lo mismo que pasó con el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades para la Niñez, que terminaba en 2010, terminó en fecha, porque no se terminó de ejecutar nunca, yo creo que ni se inició, o sea, si se inició fue poco. Pero llegado el 2011, justo hace 10 años, nadie evaluó el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Niñez, nadie dijo qué se había logrado, que se había avanzado, que no se había logrado, y nadie replanteó una continuidad del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades para la Niñez y la Adolescencia. Se quedó en nada, en el olvido. Creo que con suerte uno encuentra el documento hoy por hoy. Acuérdense del día en que se los digo. Lo mismito va a pasar en 2022 con la Política Nacional de Salud Mental, que cubría el periodo 2004, creo, 2021. Es decir, este año cesa la Política Nacional de Salud Mental. Estamos en una coyuntura importante como país, como academia, como maestría, como sistema de salud, como profesionales de salud mental. Estamos en una coyuntura importante porque, perdón, replantear una política de salud mental debería tener hoy por hoy otras voces,
otras visiones, otras metodologías, pensadas en un enfoque de la salud mental basado en derechos. Que incluya además, ojo, y esto es clave, que incluya los servicios privados en materia de salud mental, no solo los públicos. Les estoy dando algunos tips para su trabajo. Entonces, ¿hacia dónde reorientar las políticas y los planes de acción en salud mental? En todo momento a preservar la dignidad, la autonomía y la inclusión de las personas usuarias, y no verlos solamente como meros destinatarios. ¿Cómo logramos la dignidad, la autonomía y la inclusión? Fomentando la participación, lo hemos dicho, no solo en la planificación, en la detección de los problemas en materia de servicios de salud mental, sino en la valoración continua del servicio, en la evaluación del impacto que el servicio genera al final, en la generación de los resultados que va generando a medida que se implementan los planes nacionales de salud mental. Por supuesto que la dignidad, la autonomía y la inclusión social se garantizan, además de la participación, con la universalización y la no discriminación. Es decir, que no exista diferencia en el acceso, en la accesibilidad y en la disponibilidad, por condiciones que ya las hemos mencionado: sexo, etnicidad, grupo etario, condición física, condición social, credo, etc. La única diferencia, o el enfoque diferencial es lo único que se justifica, porque el enfoque diferencial no discrimina en el sentido negativo, no excluye. El enfoque diferencial lo que ve es las necesidades particulares y trata de responder a ellas. Entonces, por eso hemos hablado en estos dos recuadros de que, si bien es cierto, el enfoque de la salud mental debe ser igualitario y no discriminante, debe reconocer la necesidad de atenciones diversificadas. Eso es discriminación positiva o acción afirmativa. Es decir, reconocer las diferencias entre una persona con otra, entre un grupo de personas y otras, pero no para excluirlos del servicio, sino para crear mecanismos de atención exclusivos para ellos, que les permita entonces nivelarse con el acceso que tienen los otros grupos o las otras personas. ¿Cómo garantizamos la dignidad, la autonomía y la inclusión? A través de respuestas. La respuesta es el servicio, la respuesta es la sesión de psicoterapia, la respuesta es, si hay medicación, el cuadro básico de medicamentos, que sean aceptables y de calidad. ¿Qué dijimos que era aceptabilidad y de calidad? Aceptabilidad tiene que ver justo con esta flexibilidad de los servicios a las particularidades, y calidad tiene que ver con el fundamento científico que tienen estas respuestas. ¿Y hacia dónde deben orientarse estas respuestas? A los determinantes sociales y psicosociales, no a las situaciones de salud mental que demandan intervención. Es decir, un buen plan de salud mental, una buena política de salud mental, además de un presupuesto, debe tener claro que tiene dos líneas de acción. Una línea que enfrenta lo que ya se produjo, ¿sí?, que son los trastornos mentales y del comportamiento, o la conducta que no es trastorno, pero requiere atención en salud mental, y todos los determinantes. ¿Qué ganamos con eso? 1, enfrentamos lo que ya está. 2, prevenimos nuevos casos a través de atacar los determinantes. Todo lo que antecedió a esta población que vamos a intervenir, que vamos a rehabilitar, también simultáneamente tenemos que enfrentar, atacar, intervenir todo lo que produjeron, todas las situaciones que produjeron estos casos. ¿Para qué? Para no seguir produciendo más casos, para no seguir apagando fuegos. La Política Nacional Nuestra de Salud Mental lo que pretendía era apagar fuegos. Lo van a ver cuando la lean de fondo para su trabajo. ¿Qué más debería reformarse en un plan nacional de acción? La rendición de cuentas. Y esto no solo es plata. ¿Qué más incluye la rendición de cuentas? Vamos a ver. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué incluirían ustedes en esta bolsa que hemos denominado rendición de cuentas? Estadísticas. Muy bien, excelente. La generación de evidencias, la generación de resultados, las cifras de las intervenciones. Resultados, nos dice Mauricio. Muy bien, impactos, procesos. Muy bien, justo eso es transparencia. Auditoría.
auditoría tanto social como la formal, ¿verdad? Y que no nos quedemos esperando las cifras del Santa Rosita, como sigo esperándolas yo. Las pedí antes de iniciar esta clase, este módulo, y es la hora. Es la hora que sigo esperando. Porque no existe. Y no es que no quieran, es que se hace una cantidad, o sea, una cantidad de entuertos administrativos que saben qué es lo primero que se me viene a la mente, el meme este de la grapa oficial. Eso pasa, es que eso realmente es una realidad que hemos tratado de ver desde lo cómico con esta situación, con esta señora, esta chica que hace el tal meme, pero hombre, que realmente es así. Es que hay que mandar la nota, esperar el visto bueno, esperar que la persona responsable de autorizar se comunique conmigo, pero yo la tengo que llamar. En el Santa Rosita, como está cerca de la PC, solo es a ciertas horas que puede uno llamar. No me contestan, como no me contestó, le mando un mensaje, pero no me contesta el mensaje. Es la hora. Transparencia también tiene que ver con el acceso a información de los resultados, de los impactos, del tipo, de la accesibilidad, todo lo que tiene que ver con no solo el financiamiento, todo lo que tiene que ver con el servicio. Elementos relacionados con cambio climático son sumamente esenciales de cara a lo que enfrenta el mundo, de cara a lo que enfrentamos los países como resultado del cambio climático y hacia dónde tiene que orientarse una política y un plan nacional de acción en salud mental que considere el cambio climático. No solo es la atención de emergencias en desastres naturales, es también el fomento de estilos de vida que sean compatibles, que tengan una perspectiva ecológica del ser humano en función de su entorno natural. Eso es valiosísimo. No solamente, viviendas dignas, muy bien, pero también indicadores de mejora, comparativos de antes y después, de acuerdo. Pero pensando en cambio climático, no tenemos que, creo que uno de los errores de la política y del servicio de salud mental en Honduras es que somos apagafuegos. No está mal, si ya está un caso hay que atenderlo, pero ¿cómo prevenimos? Hemos dejado la prevención y la promoción como algo muy retórico. Pero usted habla de cambio climático y si yo les preguntara, ¿el cambio climático tiene que ver con la salud mental a nivel preventivo y de promoción? ¿Qué me dirían ustedes? Sí. ¿Por qué? Enseñémosle a la gente. Enseñémonos estilos de vida que sean amigables, compatibles con el ambiente. Claro, tiene que ver con prevención. Vigilancia digital. Miren qué interesante. Yo creo que esta década que recién terminamos, porque acabamos de empezar la otra, nos dejó estos 3 elementos de cara a la salud mental, particularmente, seguramente en otras áreas también afectaron. Cambio climático, tiene que ver con prácticas. Cambio climático tiene que ver con prácticas. Fíjense que estaba leyendo un artículo en algunos científicos en Europa a propósito de la colonización del conocimiento, hicieron algunos experimentos en microsistemas. Yo no soy experto en esas áreas, solo trato de replicar lo que leí. Pero decían que hicieron simulaciones de la actividad humana, de la actividad natural, de la actividad animal, y demostraron que las mayores afectaciones sobre los ecosistemas son por la actividad humana. Prácticas. Prácticas como uso de recursos naturales o uso de bienes comunes sin la lógica de preservación. Una visión explotadora de los recursos. Por ejemplo, el movimiento, la movilidad humana. Eso tiene que ver también con contribuir a cambio climático, pero también como consecuencia de cambio climático. Otro de los elementos que nos deja la década anterior es el tema de la vigilancia digital. Nosotros ya, por lo menos yo que fui migrante tecnológico, ya soy creo de una generación rezagada. Pero la gran mayoría de los chicos hoy por hoy, por lo menos las personas menores de 30 años, son nativos tecnológicos. Entonces, todo este tema, ustedes saben que la vigilancia digital existe, no es paranoia de mi parte, es que realmente son mecanismos de control, es ingeniería social también. Entonces, saber que toda la información que se puede producir puede también tener accesibilidad por otros flancos, es una de las condiciones que se debe tener en cuenta a la hora de generar información sobre salud mental, casuística, etc. El impacto también.
de las barreras que abre, o las barreras que, perdón, las ventanas que abre toda esta plataforma digital. Si yo les preguntara, ¿cuáles son las ventanas de riesgo a la salud mental que abre la tecnología digital hoy por hoy? Porque no solo es bondades, abre muchas barreras de riesgo. ¿Cuáles se les ocurren a ustedes? ¿Cuáles? Mauricio. Sí, bueno, no sé exactamente cómo ponerlo en palabras, pero en mi mente creo que es como la romantización de las enfermedades mentales, o sea, en sentido de decir, es que yo, bueno, mucha gente, es que yo soy bipolar o yo soy depresivo, Cabal. cuando realmente quizás no lo padecen como tal. Como una Entonces, trivialización, ¿verdad? sí, exactamente. Sí, creo que sería más que una trivialización en el sentido de que hay gente que se identifica con ciertos trastornos, pero realmente no los tienen. Y entonces, tal vez una persona que no ha desarrollado bien su identidad viene y dice, sí, yo también, o no sé qué. Entonces, en ese sentido, me parece un poco peligroso esas tendencias De que se acuerdo, notan bastante en las redes sociales. de acuerdo, totalmente. Nos dice Astrid la falsedad de la información, de acuerdo. Y justamente tiene que ver con esto que nos dice Mauricio. Hay tanta publicación hoy por hoy que uno no sabe, no son fuentes confiables. Sara tiene levantada la mano. Gracias, Mauricio. Gracias, licenciado. Saludos a todos. Pues mire que este es un tema que a mí me interesa bastante porque yo paso peleando con esto de la tecnología a diario y en todos los ambientes, tanto en mi casa con mis hijos como en mi trabajo con mis alumnos, porque yo soy maestra por la mañana. Entonces, mire, me he informado mucho también porque estamos peleando ante un monstruo gigante, porque la verdad de las cosas es que los niños nacieron en esta nueva era, ¿verdad? Tecnológica. No podemos evitar que tengan contacto con ella. Y sabemos ¿De acuerdo? lo perjudicial que esta es. Ujú. Entonces yo dije, bueno, yo me voy a hacer amiga de la tecnología hasta cierto punto para no perder la paz y voy a informarme, ¿verdad? Al respecto. Yo pues decidí llevarme la fibra del pan con mis hijos. Ellos son preadolescentes ambos. Tengo una hija de 13 y un varoncito de 9 y están pues inmersos en esta cuestión. Y, y, y de tanto que yo empecé a informarme, me di cuenta por unos estudios eh, que se inhibe el desarrollo de los impulsos, ¿verdad? Porque se les prohíbe el desarrollo del área prefrontal en la etapa hablando de la etapa infantil, ¿verdad? Ujú. Entonces son niños que posteriormente no saben el control de impulsos. Y esto es algo que yo también, como le mencionaba al inicio, peleo constantemente en el área escolar. Yo soy maestra de educación prebásica y veo pues que las mamás en general, ¿verdad? En toda la sociedad, les dan un teléfono al hijo para que se Un método de entretenga. control, correcto. Y entonces no se dan cuenta que están alimentando eh, demasiados problemas mentales, emocionales y de todo tipo, ¿De porque acuerdo? son niños que no controlan los impulsos. Hablando de la parte de adolescentes, pues ya también se les está inhibiendo el desarrollo social que es propio de su etapa. Y en fin, yo paso pues peleando y haciéndoles conciencia a mis hijos que esto es como crea dopamina, al igual que una persona adicta, ¿verdad? El fácil logro de la saciedad de los placeres. Entonces, haciéndole conciencia a ellos de cómo esto podría perjudicarles, he podido disminuir el uso a limitarlo a solo el uso escolar, ¿verdad? Y tener un tiempo
y tener un tiempo de juego, porque como les mencioné también al principio, y es algo con lo que ellos nacieron en esta era. Entonces, De acuerdo. limitar el tiempo para que puedan jugar y de alguna manera utilizarlo como un tiempo de motivación. Si haces esto, vas a tener 5 minutos Como un extra. reforzador. Exacto. Entonces, Interesante. así, pero sí hay que informarse bastante porque lo afecta en todas las áreas, tanto en la social como en la emocional y más adelante en lo mental. De acuerdo. Y mire que su posición, gracias Sara, compatible con lo que nos dice María en el chat, las dificultades de interacción social. Hace tiempo leí un estudio yo que contrastaba o que valoraba, mejor dicho, el nivel de tiempo dedicado al teléfono, a la computadora, a los aparatos, a los dispositivos inteligentes y el desarrollo de indicadores asociados a fobia social. Y había una correspondencia interesante, porque realmente en las interacciones impersonales que se realizan en línea, no se desarrollan todas las competencias que requiere la interacción real. Entonces, por eso cuando dos niños, después de un tiempo que están en clase, en el modo virtual, se encuentran en el día de su graduación, no saben cómo interactuar, porque se perdieron todo ese año de interacciones que les permiten regular sus afectos, regular sus impulsos, aprender a comunicarse, aprender a seguir instrucciones, saber cuáles son los convencionalismos de la interacción social. Se pierde una gran cantidad de aprendizajes como resultado del tema de lo digital. Johanna levantó la mano. Bueno, sí, quería dar, ¿verdad? Mi opinión. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Gerson. Buenas tardes. Eso. Ay, qué difícil se me vuelve a decirle. No sabe cómo. Me echó un gol Sara porque me dijo licenciado. ¿Cree que no me di cuenta? Con ese hago un gran esfuerzo. Mi opinión, ¿verdad? Cómo la tecnología crea una adicción, yo creo que en todos, como nos volvemos adictos, o sea, pasamos 24/7. Nos puede pasar cualquier cosa, pero que se nos descargue el teléfono o cuando o que se vaya el Wi-Fi. O cuando se cayó el WhatsApp, que no funcionaba hace poco, sí, eso fue como... cierto. Eso fue horrible, ¿verdad? Yo he escuchado muchas personas que dicen, no, pero a los niños, a los adolescentes, no les afecta el uso de tecnología, pero sí te afecta las habilidades sociales. Pero no, como todas las personas no están familiarizadas con lo que produce o el efecto que produce a nivel psicológico, entonces normalizan. Yo me he fijado cómo el Internet se ha normalizado todas conductas desadaptativas. O sea, toda conducta como por ejemplo, decir de ansiedad, de depresión, todo se ha vuelto como normal. O sea, hasta en memes, lo han normalizado, se cree que estas conductas son normales. Entonces ya la gente no se preocupa por estas cosas que de verdad sí deben de causar preocupación a la sociedad y obviamente a los padres y a todos, ¿verdad? En general. Y a nosotros como profesionales de salud mental, porque tenemos que saber que buena parte de lo que vamos a seguir atendiendo viene de estos cambios, del cambio que tiene que ver con el entorno, lo ecológico. ¿Qué se nos viene si sigue el cambio climático? Más estrés postraumático, más trastornos de adaptación, más trastornos disociativos, más trastornos del afecto. Eso es lo que se nos viene. ¿Qué pasa si continúa todo el tema digital? ¿Qué se nos viene? Más personas con pobres habilidades sociales, más personas introvertidas. ¿Sí? ¿Qué sucede con el COVID? ¿Qué se nos viene? Preocupaciones patológicas por la salud, desenfreno social, va a venir una etapa de excesos, va a venir una etapa de excesos en consumo sobre todo. El consumo de sustancias y las somatizaciones vienen para arriba después del COVID, ¿sí? Por toda la contención a la que estuvimos obligados, que fue intempestiva.
Entonces, por eso es importante que nosotros no vamos a parar esto. Nosotros no vamos a parar el cambio climático. No somos Dios. No vamos a parar los avances tecnológicos. Estamos en una era digital. No vamos a parar a nuestro antojo el COVID. No, pero tenemos que tener una visión, como decía una amiga, mente de tiburón, ¿verdad? Tenemos que ver qué es lo que sigue después de esto. Nuestra visión tiene que ser como en el ajedrez. Tenemos que saber las jugadas que nos toca dar después, porque eso es lo que se viene. Resultado de estas tres cosas. Y si a eso le agrega el entorno violento que cada vez se acrecenta por el tema de crimen organizado, ahí tiene una tétrada, una tétrada interesante que va a eclosionar cierto nivel de trastornos que van entre trastornos del afecto, trastornos de adaptación y trastornos de la personalidad. No nos perdamos. Gracias, Johanna. Sandra también ha levantado la mano y mientras tanto Mauricio nos dice en el chat, se cayó WhatsApp y todo el mundo corrió a Telegram. Sí, mire qué interesante. Freud decía, yo sé que no todos son adeptos a Freud, pero Freud y Lacan decían que la sustitución sintomática es real. Solo se sustituye. Y Lacan decía, nosotros creemos que ganamos porque no sabemos lo que perdemos. Porque no sabíamos lo que no teníamos. Y creemos que ganamos. Entonces usted dice, ganamos porque ahora Telegram es más seguro, no me van a leer los mensajes. No, hermano. Usted lo que está demostrando es que no puede vivir sin esas aplicaciones que le permiten ciertos cánones de interacción. Lo que está diciendo es lo que perdió, no lo que ganó. Pero bueno, esos son otros rollos para otra clase. Sandra, ¿nos quiere decir algo? Sí, Gerson, y bueno, con la tecnología también nos volvemos más haraganes intelectualmente. No queremos pensar, no queremos investigar, No todo podemos es leer. googleémoslo. Bueno, yo tuve una experiencia a nivel médico que estaba, bueno, mi hermano le dio como una parálisis y entonces llegó el neurólogo y yo soy bien curiosa y cuando estaba atendiéndolo, él estaba googleando el medicamento, los síntomas de él y entonces digo yo, está googleando, buscando más bien en Google y el conocimiento de él. Entonces creo que nos vuelve así bien haraganes y que no nos gusta leer ni investigar ni nada, pues nuestro cerebro está como ahí en descanso. Anestesiado. De acuerdo. Gracias, Sandra. Sí, miren cómo realmente hay muchas competencias para la adaptación, para el crecimiento, que se ven afectadas por este tema de lo digital. Y si nos vamos ahora a lo que les decía, al COVID, a todo el tema del impacto de una pandemia que nos está durando 2 años y seguramente un poquillo más en los remanentes, ¿cuánta cosa ha cambiado en 2 años? Que no vamos a volver a la misma normalidad. Bueno, ahora el tema de normalidad, pues creo que ha quedado más que claro que no existe, pero el tema de plantear nuevas regularidades, nuevas destrezas, duelos no resueltos, preocupaciones por la salud, desenfrenos por todo como resultado de este confinamiento obligatorio, déficit en las habilidades sociales, mucha angustia, muchos trastornos afectivos y de ansiedades. Eso es lo que se viene por la necesidad de controlar esta nueva salida que no ha sido tan intempestiva como lo fue el encierro, pero que nos está dejando también secuelas bien interesantes. Muy bien. ¿Qué sigue? Si ustedes se fijan, hemos hecho un recorrido sobre estándares. Primero hacíamos un análisis sobre algunas cifras importantes que definen lo que los hondureños vivimos día a día. Luego nos íbamos acercando hacia qué es lo que nos dicen los estándares internacionales para saber atender en salud mental. Y cuando nos damos cuenta, entonces, tenemos que caer a lo que enmarca a nivel de país los servicios de salud mental. Hay 2 herramientas de política pública que son importantísimas. Si me preguntan a mí, ¿qué de estas 2 rescata el tema de salud mental? Yo les diría que ambas, pero de una manera tan atomizada, o sea, no le dan a la salud mental el protagonismo, la preponderancia y la prioridad que en los momentos en los que se vive en Honduras demandaría. Por ejemplo,
La política nacional, el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, que data del 2013, fue un proceso súper participativo, un proceso muy detallado, y lo que se hizo fue un agrupamiento de derechos en función de grandes lineamientos. El derecho a la salud se encuentra enmarcado en el lineamiento de seguridad humana. Y el derecho a la salud está desarrollado de una manera muy cercana a los planteamientos del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a partir de la Observación General 14. Miren qué interesante, aquellos 4 pilares esenciales, ¿sí?, están contemplados. Y miren que desarrolla acciones, ¿sí?, cuyos indicadores de éxito son que el enfoque de derechos humanos, ¿sí?, conciba o permita que las personas tengan derecho o tengan accesibilidad a establecimientos y servicios de salud. Es decir, que realmente el derecho a la salud sea más accesible y que desde la red más básica, desde la atención primaria, se pueda tener acceso a servicios de salud. No dice de salud mental, y esa es una de las cosas que creo que es importante poner la barbas en remojo del plan, pero habla de que la atención primaria debe tener ya un enfoque basado en derechos. Y por supuesto, tiene algunos elementos relacionados con prevención, curación y rehabilitación, es decir, ve toda la línea de intervención que busca atacar una situación que ya se instaló, pero también prevenir que esa situación se acrecente o se complejice. Tiene 9 componentes alrededor del tema de salud. Incorporar el derecho a la salud en la legislación, es decir, generar, yo les preguntaba en la clase del sábado al inicio, que analizaran los derechos, perdón, los artículos donde se concibe o donde se reconoce el derecho a la salud, y muchos de ustedes decían, bueno, hay que proponer una ley. Después de escucharlo yo decía, qué interesante sería una ley especial o una ley marco, que sea justamente una ley orientada hacia la garantía del acceso a servicios de salud mental para la población, con enfoque de ciclo de vida, con enfoque de género, con enfoque intercultural. Entonces, la legislación es importante porque hay que ver qué obstáculos hay para quitarlos y hay que ver qué falta para ponerlo. Pero también el desarrollo de cultura de paz, el desarrollo de políticas públicas, de cultura de derechos humanos en las instituciones, ¿sí? El desarrollo de capacidades en los usuarios, el desarrollo de capacidades para la atención mental en los funcionarios o en los servidores públicos que atienden, la rendición de cuentas. Miren que hay algo bien interesante. La política de derechos humanos dice que hay que trabajar mucho también en el tema de investigar los casos de negligencia en salud, y esto podría incluir y debe incluir casos de negligencia en salud mental, para evitar la impunidad y garantizar la reparación de los daños generados, ¿sí? Y en el marco de estos 9 componentes, la política de derechos humanos tiene 64 acciones estratégicas, y solo en una de las 64 no habla exclusivamente, sino que dice que las personas deberíamos tener el derecho a acceder desde la red primaria a servicios de salud y salud mental. Punto. Paren de contar. No hay indicadores específicos. No hay acciones exclusivas en ninguno de los componentes. Básicamente en el componente de incorporación del derecho a las políticas públicas. Y entonces, fíjense bien, uno de los indicadores valiosos es incorporar el enfoque de derechos humanos en los presupuestos y en las políticas públicas. Y el otro, consolidar el Foro Nacional de Salud, que es un espacio de discusión política, alrededor de los temas de salud, pero realmente en la Política Nacional de Derechos Humanos, que es una de las herramientas más valiosas que se tiene. Me encantaría decir que el tema de salud mental es periférico, pero yo diría que el tema de salud mental es ausente, porque solo lo dice en una acción de 64, y no lo dice de manera exclusiva, lo dice de manera a grandes rasgos. Ok, listo. Nos dice Carol que se reúne al grupo saliendo del trabajo. Vale, no hay problema. Esperemos que pueda aprovechar la clase. Igual si no queda grabada. También está en el chat el listado de asistencia para que ustedes lo vayan completando, por favor. ¿Qué nos dice el Plan Nacional de Salud? Aquí sí tenemos un enfoque estrictamente biomédico. Nos habla de aspectos que son estrictamente medicalizados, ¿sí? Nos dice
que hay principios, o sea, usa principios o propone principios de acción que no tienen un enfoque de derechos humanos, ¿sí? Sin embargo, algo valioso que hay que retomar a la hora de analizar la política de salud mental es que tiene 4 visiones específicas importantes. Uno es la rectoría del sistema de salud. Acciones orientadas a mejorar la rectoría. Segundo, acciones orientadas a garantizar financiamiento. No habla de financiamiento con enfoque de derechos humanos o de presupuestos de bienestar como el de Nueva Zelanda, pero ya habla de que la rectoría es algo, la rectoría del sistema de salud necesita reorientarse, tener una visión más estratégica, que el financiamiento es necesario y quizá una de las faltantes es el tema del financiamiento con enfoque de derechos y la visibilización de la salud mental en los presupuestos. El aseguramiento de los servicios, es decir, en qué medida el Estado y el propio ciudadano tiene condiciones para poder asegurar el acceso a los servicios, sea de manera privada o a través de lo que se oferta en el sistema público, que al final no es que es gratis, lo pagamos con nuestros impuestos, pues. Y finalmente, la provisión de servicios, que es la atención directa. El Plan Nacional de Salud rescata estos 4 componentes importantes que creo que no se ven tan bien reflejados en la Política Nacional de Salud Mental. Y creo que aquí hay una extrapolación importante, ¿sí? Que debería ser resonante de cara a una nueva Política Nacional de Salud Mental. Si bien es cierto, el Plan Nacional de Salud nos habla de la necesidad de la participación y el protagonismo social, sin embargo, no establece mecanismos. Así, por ejemplo, como la política de derechos humanos nos habla del Foro Nacional de Salud, que es un espacio que tiene función consultiva, que tiene función política, a nivel de sistema nacional o de política nacional de salud mental no existe una instancia que conjugue o que convoque, creo que sería la palabra, que convoque los representantes de todas las áreas vinculadas al sistema de salud junto con los usuarios y sus familiares. Y que ahí sí conjugue los puntos de vista y las realidades y las opiniones y los aportes que cada uno tiene para garantizar que la rectoría del Sistema Nacional de Salud Mental o de las instancias de salud mental, mejor dicho, que el financiamiento, que el aseguramiento y la provisión de servicios tenga realmente ese enfoque de derechos surgido desde los involucrados. Otra de las cosas que no se ve tan marcadamente en la Política Nacional de Salud Mental es el tema de las articulaciones en el nivel local. Es lo que les decía. Generalmente hay una concentración a nivel central. ¿Sí? Un programa nacional, que ya no existe, pero un programa nacional de salud mental, desde donde emanaba como una casa matriz, ¿verdad? Como una nave nodriza, de donde surgía todo lo necesario, pero que no llegaba finalmente hacia los espacios locales, que es donde está el usuario. Esta centralización es lo que ha contribuido a esa asimetría de poder del nivel central con los niveles locales. Bueno, hemos hablado del aseguramiento de servicios, ¿no? ¿En qué medida tanto las aportaciones en seguro social, el tema de presupuestos que surgen de presupuesto general y de los impuestos y de las recaudaciones, el tema de, por ejemplo, de los aportes individuales de los usuarios, en qué medida todo esto se articula para lograr mayor cantidad y mayor calidad en el aseguramiento de los servicios de salud mental. Otro de los elementos que el Plan Nacional de Salud ha rescatado tiene que ver con que los servicios, como hemos dicho, sean adecuados y de calidad, es decir, que tengan la adaptabilidad a las particularidades de los usuarios desde un enfoque diferencial, pero que ese enfoque diferencial no esté divorciado o contrapuesto o confrontado con un enfoque científico. Transparencia, que ya lo hemos dicho, no solo tiene que ver con rendición de cuentas en cuanto a inversión, gestión de recursos, sino también en la provisión de información y evidencia que permite una toma de decisiones más acertada. El Plan Nacional de Salud demanda atenciones priorizadas a grupos priorizados y específicos. Los grupos priorizados en el Plan de Salud son niñez, mujer, adulto mayor y etnias. Pero hay otros grupos específicos también, privados de libertad, personas migrantes, personas desplazadas por violencia, personas que enfrentan desastres, que son mencionados, pero no como grupos priorizados, pero que también demandan atenciones específicas en temas de salud. Recuerden que aquí estamos en el tema de salud general. Y en un componente chiquitito, que ya lo vamos a leer, habla de salud mental.
es decir, el Plan Nacional de Salud y la Política Nacional de Salud de Derechos Humanos, abordan el tema de salud mental de una forma muy precaria y muy circunscrita a propuestas muy, muy chiquititas dentro de todo el componente. Lástima que no tengo aquí la Política Nacional de Derechos Humanos, pero es un mamotreto grande. Y para todo lo que es leer tan poco de salud mental nos dice que realmente estamos en un enfoque biomédico. Según el documento que encontré del Plan Nacional de Salud, solo hay como 5 páginas de salud mental. No hay 5 páginas de salud mental, hay menos, mucho menos. Y de igual forma, fíjense que uno de los componentes importantes tiene que ver con salud ocupacional. El Plan Nacional de Salud, porque el Sistema Nacional de Salud, como Mauricio justamente nos lo decía cuando analizaban el código, incluye a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social como ente regulador de todo el tema laboral. Entonces, la salud ocupacional, la higiene y seguridad en el trabajo son elementos que el Plan Nacional de Salud aporta, al igual que todo lo relacionado con el medio ambiente, la ecología y su impacto en la salud. ¿Qué nos dice de la salud mental el Plan Nacional? Esta es la estrategia que existe. Después la desarrollan, por supuesto, pero la estrategia central del Plan Nacional de Salud es, escuchen, fomentar la promoción de la salud mental bajo un enfoque o un modelo comunitario e interdisciplinario. ¿Dónde se va a focalizar? En grupos de apoyo, grupos de crecimiento, desarrollo de personal, cumplimiento del derecho de la población a la salud mental y la atención oportuna de trastornos mentales. Y que fortalezca las acciones para enfrentar las emergencias y los desastres. Esa es la estrategia. Sí, pero parte de esta estrategia, esta es la estrategia en materia de salud mental. ¿Sí? Entonces es precaria. Para un país que enfrenta violencia, homicidio, violencia femicida, crimen organizado, consumo de sustancias, alcoholismo, niñez en condición de calle, pobreza, exclusión, desigualdad, desempleo, subempleo. Esta es la estrategia. Así estamos. ¿Y qué nos dice la Política Nacional de Salud Mental? Que dicho sea de paso, les recalco, su vigencia cierra este año. Es decir, en este momento, debería existir en Honduras una iniciativa que se esté ejecutando de revisión de lo que fue esa política, porque en 6 meses, ¿no? ¿Cuánto queda del año? ¿Qué? 2 meses, 1 mes. No van a ser más, pues. Ahorita deberían estar presentándose los resultados de implementación de la Política Nacional de Salud Mental. Pero todo este año debió haber sido un año clave por 2 razones. Primero, porque es el cierre de la política y segundo, porque es un año de coyuntura política gubernamental. Entonces es un año clave para la reformulación de la política. Este año debió haber sido de consultas, de formulaciones, de contrastes, de validaciones de estrategias. ¿Qué de eso hubo? Nada. Es decir, empezamos el 2022 sin una política nacional de salud mental en Honduras. Es decir, nos toca como que usted se vaya al mar sin una brújula. Se va a perder. Entonces, con todo lo que se viene por COVID, por desastres naturales, por digitalización, por sociedad del conocimiento, sociedad digital, no vamos a saber cómo enfrentar. Vamos a hacer, cito a Ángela, una compañera de trabajo, vamos a hacer 5 centavos de cada cosa para enfrentar todo lo que se viene en materia de salud mental. Entonces, no ha existido esa valoración, ¿no? Los indicadores no se han valorado. Hay indicadores, ya vamos a ver cuántos. Vamos a ver. Política Nacional de... ok. Ivin nos está enviando el link para encontrar la Política Nacional de Salud Mental en la página de OPS, de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Cuáles son los 2 ejes transversales de la Política Nacional de Salud Mental? Primero, género y derechos humanos. Me parece genial. Tiene áreas estratégicas, es decir, las acciones estratégicas y los indicadores son alrededor de la ética y los derechos humanos, la promoción y la prevención de la salud mental, la identidad, la cultura y la migración, que desde el 2004 me pareció que fue uno de los temas claves, pero que ustedes notarán, no, el tema migratorio no es que ha cesado, no es que se han hecho
diques al menos que prevengan todo el impacto de la migración forzada e irregular, ¿no? El fortalecimiento de las instituciones prestadoras de servicios de salud mental, desapareció el Programa Nacional de Salud Mental, y la investigación científica que está estrictamente en la academia, y dentro de la academia, en la Facultad de Medicina, y dentro de la Facultad de Medicina, en el posgrado de Psiquiatría. Paren de contar. La política nos ofrece 17 objetivos estratégicos para alcanzar un cambio sustantivo en materia de salud mental a nivel de país. Y cada uno de esos 17 indicadores tiene un grupo de de objetivos, tiene indicadores de impacto, es decir, de lo que se espera al final, pero también de avance, de cómo poder ir viendo si se va logrando cambios importantes. Escuchen esto, hay 52 líneas de acción, 52 acciones estratégicas en materia de salud mental. Unas relacionadas con ética, otras con violencia intrafamiliar, otras con prevención, otras con migración y así. Y tenemos 16 grupos priorizados. Niños, niños en condición de calle, adultos mayores, personas que sobreviven a violencia doméstica, ¿sí? A quienes se van a dirigir estas 52 acciones en aras de prevenir un desbordamiento en temas de salud mental. Y finalmente, esta política nos ofrece una estrategia de implementación. Nos dice que la implementación no solo debe recaer, lo cual me parece muy sensato, en la CESAL. Debería rectorarse por la CESAL con participación de otras secretarías de Estado que son las que componen el Sistema Nacional de Salud, los gobiernos locales, que eso es esencial, dado que es ahí donde están las personas, pues, o sea, el gobierno local es el más accesible e inmediato para cualquier persona. Los organismos no gubernamentales y las comunidades y la población. Es decir, la implementación de una política que ya está terminando debió recaer en múltiples instituciones. Y la pregunta es, en este momento, ¿quién va a evaluar que la política dio el resultado? ¿Quién va a lograr que de lo que no se resultó, lo que se quedó en proceso, se le dé una continuidad en una nueva política? ¿Quién va a alinear los esfuerzos de la Política Nacional de Derechos Humanos, del Plan Nacional de Salud, los estándares internacionales y los va a contrastar con los efectos del entorno biopsicosocial del hondureño? Y entonces, para que nosotros nos hagamos una idea de lo que vamos a valorar y de dónde va a surgir la evaluación de este módulo es, ¿qué es? ¿De dónde debería surgir una propuesta de una nueva política nacional de salud mental? ¿Sí? Primero, de los estándares internacionales del derecho a la salud. Hemos hablado en este módulo de informes especiales, del relator especial del derecho a la salud. Hemos hablado de los principios de atención a los pacientes con trastornos mentales y de la mejora de los servicios de salud. Hemos hablado de la observación general 14, que es la más específica del derecho a la salud por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y algunas recomendaciones que Honduras ha recibido en temas generales de salud por parte del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos. ¿Qué otro elemento es clave para poder proponer un redireccionamiento de la Política Nacional de Salud Mental? El Plan de Acción Integral, el Plan de Acción Mundial sobre Salud Mental de la OMS. ¿Hacia dónde? ¿Qué nos propone? Una Política Nacional de Salud Mental debería considerar esos objetivos, esos principios, esos indicadores que el Plan Mundial de Acción Integral de Salud Mental ya evaluó a nivel de países. Y a nivel de país, ¿qué nos interesa? La normativa nacional. O sea, ¿en qué medida la Política Nacional de Salud Mental responde a lo que ustedes mismos habían hecho un análisis de la Constitución, del artículo 145, corríjanme, de las leyes secundarias, como el Código de Salud, o de las leyes especiales, como el Código de la Niñez, como la Ley de Violencia Doméstica? ¿Sí? ¿Qué otra cosa debe preocuparnos a la hora de analizar hacia dónde redireccionar una nueva política de salud mental? La normativa supraestatal. Leíamos la Convención y el Pacto, particularmente en esos artículos relacionados al derecho a la salud, la Convención Americana y el protocolo adicional de San Salvador, y algunas opiniones consultivas y sentencias de la Corte, como López Lluy.
como Jiménez López versus Brasil. Y finalmente, todo esto de construir una nueva política o una propuesta de hacia dónde reorientar una nueva política de salud mental debe responder a lo que el hondureño enfrenta: violencia, desigualdad, exclusión y pobreza. Una política nacional de salud mental no puede negar esa realidad, pero para atender esa realidad, para reducir el impacto y prevenir, ¿sí?, que crezca el impacto o la cantidad de personas impactadas, debe construir estrategias de mediano y largo plazo basadas justamente en estos elementos que están en el segundo y en el tercer nivel. Astrid tiene levantada la mano. Hola, perdón. Buenas noches, Gerson, compañeros. Fíjense que, bueno, voy a sonar bien política con lo que voy a comentar. Vende política, pero todo lo que quieras. Se vale, porque hoy salí en uno de los letreros, vi que una psicóloga, que es esta señora Isis Romero, se está tirando para diputada, ¿verdad? Entonces ahorita, claro, mientras ustedes están hablando, hay una aplicación, un WhatsApp, perdón, que me mandaron justo hoy, que se llama Emil. Entonces uno pone ahí qué perfiles de los candidatos de cada partido uno quiere ver. Yo justo estoy viendo los perfiles del Partido Salvador de Honduras, a la que pertenece esta señora Isis Romero. Entonces, bueno, sale el perfil de ella, no lo puedo compartir porque no sé por qué. Pero Claro. dice, mi propuesta principal es educación sexual integral en la currícula educativa como herramienta de prevención y promoción de salud mental. Un psicólogo obligatorio en cada centro educativo. Esa es la propuesta de ella. Bueno, yo por lo menos nunca había visto, no sé, en mi ignorancia si ha habido psicólogos diputados, ¿verdad? Pero me parece bien, y si ella llega a ser elegida, porque es en el caso de aquí de Francisco Morazán, que esta propuesta se lleve a cabo, pues ya sería un avance en cuestiones de salud mental en nuestro país. De acuerdo. Ahí tenemos a Wilmer también, Wilmer Vázquez, que es director de COIPRODEN, que es psicólogo y que está también lanzándose en una posición similar. Mire, Augusto Aguilar dice fue. Sí, es cierto, Augusto Aguilar fue diputado también, que es el presidente del Colegio de Psicólogos. Mire, a estas alturas del partido, ¿verdad? Uno tiene que tener claro dos cosas. Qué bueno que pueden haber representaciones. Yo creo que eso es una coyuntura que no debemos desconocer y no debemos desaprovechar. Pero yo creo que para llegar a esas posiciones se necesita no perder la capacidad de escucha y de discernimiento. Y también la capacidad de analizar lo que ya ha ocurrido. Porque acciones así desmenuzadas, cualquiera, ¿verdad? Pero pensar en acciones estratégicas, pensar en legislar, pensar en proponer, en impulsar política nacional de salud mental, creo que son propuestas importantes. Y miren que no es casualidad lo que dice Astrid, de sonar políticos. No, no es sonar políticos. Yo creo que es aprovechar la coyuntura también. Nos toca ahora, el próximo domingo, ir a votar. ¿Cierto? Entonces, realmente, la coyuntura que vamos a vivir por todo tema de crisis política, crisis ambiental, crisis por COVID, va a demandar personas que sean sensibles a los temas de salud mental tomando decisiones en un congreso, en una municipalidad. Pensemos en lo local también, porque eso va a ser importante. Personas que puedan escuchar, ¿verdad? No le pongan color si quieren, pero que tengan esa capacidad de escucha es sumamente importante, porque justamente estamos en una coyuntura en la que van a haber muchos cambios. Muchas políticas cesan en el 2022, otras cesan en el 2021 y otras ya cesaron. Es la coyuntura de replanteamiento de estrategias de política pública, de acciones de política pública, es clave en el momento en que estamos viviendo. ¿Sí? Muy bien, preguntas. Hoy terminamos rápido. Y me encantó, dice Sandra. ¿Qué le encantó, Sandra? La aplicación. La propuesta, yo también la miré y me encantó y ojalá que llegue y nosotros la asesoramos, Gerson. Ahí Muy le bien, ayudamos. dele viento. Yo me siento a platicar con quien sea. Yo Yo igual. Sí, el punto es que nos quieran escuchar, ¿verdad? Porque lo hacen gastar saliva a uno y terminan con una pata más larga después. Jenny, tiene la mano levantada.
Hola, sí, buenas noches. Lo que quería preguntar es, ¿para cuándo sería la asignación? Yo les voy a enviar, no se los prometo hoy, se lo prometo mañana, la rúbrica donde estén los pormenores de la fecha, por supuesto, estructurada la rúbrica y el objetivo esencial de la asignación. ¿Cuánto es el tiempo que les han dejado de espacio entre el cierre del módulo y la asignación, por lo menos en el módulo anterior? Porque entiendo que es un módulo el que han llevado. Casi un mes. Ah, no, les va bien a ustedes. Yo cuando hice el posgrado con Barcelona era la semana, no andaban con mucho. Entonces, bueno, podemos hacerlo en 15 días, pienso yo que es una... Cristian está... Ok. 15 días, pero lo voy a documentar porque ustedes necesitan el documento para saber los pormenores no solo de fechas, sino también de ciertos parámetros de valoración que van a estar en la rúbrica. ¿Sí? Entonces yo se los hago llegar a partir de mañana a través de Rolando, que entiendo que es quien tiene el contacto hacia todos ustedes. Y bueno, por hoy nos quedamos, no, por hoy nos quedamos acá, no, nos quedamos ya definitivamente acá. Espero que las reflexiones que hemos construido colectivamente, que es lo más bonito de un máster, construir colectivamente desde la experiencia de cada uno, hayan sido, y que les ayuden, que hayan sido provechosas, pero también que sean provechosas para el resto del programa de formación que ustedes están cursando. Piensen que ustedes van a ser psicólogos clínicos de aquí de Honduras. Y entonces todo lo que sigue, que van a aprender, tienen que verlo a través de este lente, de nuestra propia realidad, para entender que no podemos hacerlo de otra forma más que respondiendo a la subjetividad y a la intersubjetividad que nuestro propio entorno eh, eh, ha, ha- ha venido generando. Yo me siento muy contento de escucharlos. Creo que una de las cosas que la maestría ofrece es este nivel de discusión tan crítico, ¿verdad? No concibo yo una maestría que no tenga este nivel de pensamiento crítico, de contrastes. Yo creo que ustedes lo han hecho muy bien y me gustaría verlos pronto ya graduados. Me gustaría conocer sus tesis cuando ya estén publicadas para ver toda esa evidencia que ustedes también contribuyen a generar, ¿sí? Quiero agradecer a la maestría por haberme invitado. Es mi primera vez como profesor del módulo. Ya había estado en la maestría en otras actividades, en conversatorios, pero como profesor es primera vez y me he sentido muy contento y muy cómodo. Así que por ahí estamos a la orden y ánimo. Honduras necesita muchos psicólogos clínicos y ustedes entonces tienen desde ya una responsabilidad enorme sobre sus espaldas. Eh, Ahí estamos a la orden. Un fuerte abrazo para todos y que por favor el domingo vayan a votar tempranito, háganlo tranquilos, voten de forma concienzuda, voten pensando en todo esto que hemos hablado en esta clase y bueno, éxitos. Un abrazo para todos, virtual. Gracias, Liz. Un gusto. ¿Cómo que Yo no? me Muchas voy gracias, chao. encantada Vale, de ahí volverlo estamos a a la tener orden. como mi docente. Hoy feliz, feliz, feliz. No quería que Un se abrazo. terminara la clase. Sí, el que me dice que si voy a mandar después, sí, yo mando mañana la rúbrica y el documento sobre la asignación de evaluación. Se los mando mañana y son 15 días, les dije, los que quedan para que la puedan construir. Básicamente se van a centrar en pocos documentos. Uno de ellos, por supuesto, es la política, ¿no? Que es el punto de partida, esta política que hay que desmenuzar. ¿Sí? Tengan buena noche. Gracias por haberme permitido reponer hoy la clase que yo no pude ofrecer el viernes. Pero creo que hicimos un buen tiempo. Abrazotes, éxitos y espero verlos pronto graduados. Me alegra mucho Éxitos, ver Edson. exalumnos y exalumnas mías por allá. Gracias. Diga, jefe. Gracias. Chao, chao. Buenas noches, gracias por todo. Gracias, un placer, gracias. Gracias, buenas Eso noches, es. Liz. ¿Cómo que link? Buenas noches. Abrazos para todos. Abrazos.
Voy a hacer.